Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Qué privilegio nuevamente es para mí estar a través de estas redes sociales para compartir contigo este tema, aleluya, en el cual vamos a incluir palabra de Dios. Amén. Y es este tema que titulé El lado profético de la celebración del Día de Acción de Gracias, porque aquí en los Estados Unidos, este próximo 23 de noviembre, es un día festivo. De hecho se celebra el Día de Acción de Gracias, lo que se conoce en inglés como Thanksgiving. Y en esta mañana voy a estar compartiendo ese lado profético, amén, de esta fiesta. No vamos a estar hablando en sí de la fiesta de Acción de Gracias, sino del lado profético, amén. Y doy la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que se estarán conectando en esta mañana para estar viendo esta enseñanza. Amén. Como lo vuelvo a repetir, hoy voy a compartir el lado profético de la celebración del Día de Acción de Gracias, que es conocido como Thanksgiving. Y no que Dios hubiera ordenado, de hecho, en su palabra, celebrar un Día de Acción de Gracias. Sabemos que todos los días tenemos que dar gracias, amén, con esta celebración de Acción de Gracias con pavo y con todo lo que se hace en ese día. No, porque pues sabemos que esto de hecho fue puesto y estipulado por hombres, ¿sí? Y ya se ha hecho toda una costumbre y toda una tradición. Sino de lo que te voy a compartir es de cómo esos primeros colonos que salieron de la Gran Bretaña e Irlanda y atravesaron todo el Océano Atlántico y llegaron al noroeste de los Estados Unidos, ellos tal vez sin saberlo estaban cumpliendo una palabra profética dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, que de hecho Jacob llegó a ser Israel. Y te voy a compartir de cómo Dios siempre tiene un plan maestro, siempre tiene un plan perfecto para cumplir todas sus promesas y para llevar a cabo todos sus planes. Todo lo que llevó a la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es de hecho el cumplimiento de una palabra profética dada por Dios a través del profeta Amós para todo el pueblo de Israel. ¿Ya? En este estudio, como vuelvo a repetir, no vamos a hablar en detalle de esta celebración de Acción de Gracias, sino más bien nos vamos a concentrar en estar escudriñando cómo es que se cumplió esta profecía de Amós 9:9 a través de la historia y hasta llegar hasta nuestros días. Y nos vamos a concentrar mayormente en lo que nos concierne a nosotros, ¿sí? Nosotros que vivimos aquí en el continente americano, vamos a estar viendo hechos históricos, además de lo que está declarado en las Escrituras, para así, al final, poder entender muy claramente nuestra identidad y quiénes somos delante de Dios. Y vamos a empezar por leer esa profecía de Amós 9:9. Amós 9:9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y para empezar, pues te preguntarás, pero ¿qué tiene que ver esta profecía con la celebración del Día de Acción de Gracias? Pues aparentemente nada. Pero conforme empecemos a desgajar todo esto, te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver. Y por lo primero que hay que empezar es saber quién es la casa de Israel, de la que habla esta profecía, ¿ya? Y muchos pueden decir, pues es el pueblo de Israel, ¿sí? La casa de Israel es el pueblo de Israel. Y en parte sí, pero hay una razón específica por la cual se le llama la casa de Israel. Porque sabemos que hay dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces hay que saber por qué se le llama a como se le llama a estas dos casas. Amén. Y para saber esto, pues es necesario buscar en la historia del pueblo de Israel. Y eso nos va a llevar allá en el principio con el patriarca Abraham. Abraham 17, amén, Génesis 17:1 nos habla ahí de Abraham. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Oiga, y lo interesante de aquí es que cuando Dios le da esa promesa a Abraham, pues Abraham no tenía hijos, su esposa Sarai era estéril y ya estaban en edad avanzada. Pero Dios le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Sí? Pero vea, el verso 6: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y pues Dios empezó a cumplir su promesa cuando de Abraham nació primeramente Ismael. Usted ya sabemos la historia, cómo fue con la sierva egipcia, amén, queriéndole ayudar a Dios. Pero después Dios cumplió su palabra, su promesa, y le dio un hijo con su esposa Sara, que fue Isaac, con quien iba a continuar ese pacto. Y después sabemos que Isaac, a su vez, engendró a Esaú y a Jacob, pero fue con Jacob que Dios iba a continuar con ese pacto de multiplicación. Amén. Y ve lo que le promete Dios a Jacob, el hijo de Abraham. Génesis 35, verso 9, a partir del verso 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Entonces, como pudimos leer en el slide pasado, en Génesis 17:6, podemos asumir que de Abraham también descienden todas las naciones islámicas. Pero aquí en Génesis 35 se le dice a Jacob, que ya leímos que llegó a ser Israel, que de él iban a proceder una nación, oiga, y un conjunto de naciones. O sea que Israel no es solo una nación, sino son muchas naciones. ¿Ven? Y el saber eso es clave para saber quién es Israel actualmente. Sabemos también que de Israel, de Jacob, descienden las 12 tribus de Israel que conformaron el reino de Israel. De él descienden Rubén, Simeón, Leví, Judá, que de hecho los judíos, los que actualmente llamamos judíos, descienden de la tribu de Judá. ¿Sí? También Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar, Zabulón y José, que eventualmente es representado por sus hijos Efraín y Manasés, ¿sí? Y Benjamín. Amén. Entonces, también sabemos que la tribu de Leví no recibió herencia entre sus hermanos. Y ahora vamos a seguir el rastro a esas 12 tribus de Israel a través de las escrituras, ¿sí? Sabemos que el rey Saúl y después el rey David gobernaron sobre esas 12 tribus de Israel, y también Salomón, el hijo de David, aunque al final de la vida de Salomón, pues este se apartó de lo que está escrito en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él se apartó de lo que está escrito ahí. De hecho, sabemos que él tuvo 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, todas de ellas extranjeras. Y él permitió que esas mujeres trajeran sus dioses a la tierra de Israel. Y pues al final, Salomón mismo, terminó ofreciendo incienso a esos dioses ajenos, dioses paganos. Entonces, pues Dios, de hecho, no se agradó de eso. Voy a mover un poquito esto. Dios no se agradó de eso, ¿sí? Y por haber hecho eso, por haberse apartado de lo que Dios había ordenado en la Torá, Dios le dijo que le iba a romper el reino de su mano, ¿sí? Y eso aparece en Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino.
y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y continúa el verso 29, dice, 1 Reyes 11:29, dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y ese estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Eso te das cuenta? Como aquí el Señor declara que va a romper el reino de la mano de Salomón. O sea, va a dividir el reino de Israel. Amén. Entonces, vimos al principio, pues que eran 12 las tribus de Israel, pero aquí solo habla de 11, ¿sí? Y lo que pasa es que en realidad a Roboam, el hijo de Salomón, le fueron dadas 2 tribus, que fueron Judá y Benjamín, pero como Benjamín es la tribu más pequeña de las 12, entonces se cuenta como una sola junto con la tribu de Judá. Y entonces, así quedó dividido el reino de Israel. Reino del norte con 10 tribus, conocidos como la casa de Israel, o también conocidos como la casa de Efraín, y llegaron a ser también conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel, con su capital en Samaria, y sobre ellos gobernó el rey Jeroboam. Y después el reino del sur, esto ya lo hemos visto, solamente estoy haciendo hincapié en esto para los que vayan a ver este video, entiendan esto, amén. Reino del sur, Judá y Benjamín, y además los levitas, ¿sí? Conocidos como la casa de Judá, con su capital en Jerusalén. Y estos conservan los sacerdotes y conservan el templo, y sobre ellos gobernó el rey Roboam. Y estos nombres que recibieron estas 2 casas son muy importantes conocerlos para de esa manera poder entender correctamente las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, porque de otra manera no se van a poder entender correctamente. Ahora, Dios había ordenado a todo Israel subir 3 veces a Jerusalén a celebrar las fiestas del Señor, ¿sí? Como la Pascua, que es en hebreo es Pesaj, Pentecostés, Shavuot, o Tabernáculo, Sukkot. Pero Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte, preocupado porque los sacerdotes y el templo habían quedado en el reino del sur, y temiendo que sus súbditos, al subir como buenos israelitas a Jerusalén para celebrar las fiestas ordenadas por Dios, pues estos decidieran volver a aceptar al rey Roboam como su rey, él tuvo la maligna idea de mandar a hacer 2 becerros de oro para que los israelitas los adoraran, incluso llegando a nombrar sacerdotes para este culto idolátrico y pagano, y lo mismo hicieron sus descendientes durante varias generaciones. Y el rey Jeroboam les dijo así a estas 10 tribus, le dijo, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. Y aquí están sus dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto. Eso aparece en Primera de Reyes 12:28. Oiga nada más. ¿Sí? En otras palabras, estaba tirando por los suelos el mandamiento original de Dios, y ahora estaba estableciendo su propio mandamiento, ¿sí? Y así dirigió al pueblo a pecar contra el Señor, y el Señor envió profetas, envió a Elías, a Eliseo, a Amós por mucho tiempo para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero estos no se arrepintieron ni se volvieron al Señor. Y entonces, en el año alrededor de 721, 722 antes de Cristo, el Señor permitió que estas 10 tribus del norte fueran llevadas cautivas a Siria. Eso aparece en 2 Reyes 17 del 1 al 5. Estas 10 tribus del norte, o también llamados casa de Israel o casa de Efraín,
y eran llamados casa de Efraín porque Jeroboam, el rey, era descendiente de Efraín. Y al estar estas 10 tribus en cautividad, estas se terminaron mezclando entre las naciones, se asimilaron a las naciones y perdieron su identidad. Se hicieron gentiles y nunca regresaron a Israel, y entonces sí fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por lo tanto podríamos pensar que el reino del sur, o sea, la casa de Judá, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, pues ellos iban a tener cuidado para que no les pasara lo mismo, pero resulta que no fue así. Y en el año 586 antes de Cristo, ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Pero la casa de Judá, ellos solo permanecieron en Babilonia por 70 años y regresaron con Zorobabel y con Nehemías a reedificar el templo y la ciudad y habitaron nuevamente en ella. Son los que habitaban en Israel en el tiempo de Jesús y los que actualmente llamamos judíos. ¿Ya? Sabemos quiénes son y sabemos en dónde están actualmente. Ahora, recordemos nuevamente que las 10 tribus del norte, también conocidas como la casa de Efraín, ¿y quién fue Efraín? ¿Por qué les dijeron, por qué fueron llamados casa de Efraín? Ya vimos que eran, porque el rey era descendiente de Efraín, pero ¿quién fue Efraín? Bueno, Efraín fue el hijo menor de José, el cual le nació en Egipto, el cual su nombre significa fructífero. También recordemos que Jacob, Israel, ¿sí?, adoptó a los 2 hijos de José, adoptó a Manasés y a Efraín como hijos suyos, y cuando los bendijo, cruzó las manos, de manera que la mano derecha la puso sobre Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre el primogénito, Manasés, y esto le causó disgusto a José, pero Jacob lo hizo a propósito, porque le dijo a José que ambos de sus hijos se multiplicarían en gran manera sobre la tierra, pero que Efraín, oiga, el menor, sería más grande que Manasés, y que además su descendencia formaría multitud de naciones. Y eso aparece aquí en Génesis 48, 18. Dice, y dijo José a su padre, no así, padre mío, o sea, cuando vio que cruzó las manos, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Oiga, y esto es clave. Multitud de naciones, o sea, no solo una nación, una multitud de naciones. Aquí ya vemos que la promesa que Dios le había dado a Jacob, a Israel, en Génesis 35:11, que leímos anteriormente, de que de él iban a proceder una nación y un conjunto de naciones, pues se iba a producir por medio de su hijo Efraín. ¿Ya? Su descendencia se iba a multiplicar como los peces del mar y formaría multitud de naciones. Pero, ¿cómo es que Dios iba a lograr esto? Bueno, ¿sabes cómo? Dios iba a usar la infidelidad y el pecado de la casa de Israel, la casa de Efraín, para que fueran sembrados en todas las naciones de la tierra. Es lo que leímos en Amós 9:9, que iban a ser sembradas, zarandeada la casa de Israel en todas las naciones de la tierra. Amén. Y Oseas 1:1, mira lo que dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer. Oiga, Gomer, que de hecho Gomer significa consumado. O sea que, bueno, vamos a leer la historia, pero cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, él dice, Gomer, él dice, consumado es. Entonces ya te podrás imaginar en quién estaba pensando. Bueno, va y toma a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y ve lo que dice aquí, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Verso 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama,
porque no me compadeceré más de quién, de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Verso 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré más vuestro Dios. Con todo, dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y vamos a recordar nuevamente esa profecía de Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ya sabemos quién es la casa de Israel ahora sí, las 10 tribus del norte que fueron llevadas al exilio, ya dice, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Amén. Ve nada más. Pero vemos que estos fueron llevados a Siria. Sí, pero pasado el tiempo, hermano, fueron emigrando estas 10 tribus de nación en nación, ¿sí? Hasta que ocuparon todas las naciones de la tierra. Y vamos a ir paso a paso cómo es que sucedió esto. ¿Sí? ¿Qué fue de la casa de Israel? ¿Qué fue de esas 10 tribus del norte? ¿En dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿En dónde quedó la descendencia de Efraín? Bueno, como ya leímos, una vez que fueran llevadas al exilio a Siria en el año 721-722 antes de Cristo, pues estas nunca regresaron a Israel, se mezclaron, se asimilaron entre las naciones y se hicieron gentiles. Y en el mapa siguiente se puede ver las distintas deportaciones sufridas por los dos reinos israelitas. ¿Sí? Aquí está la primera, que aparece en morado. Los asirios toman cautivos a los israelitas en el año 734 al 732 y el 724 al 721 antes de Cristo. ¿Sí? Es lo que aparece aquí con el morado, cómo son llevados a Siria. Después, el verde, los babilonios toman a las tribus de Judá, a las tribus de Judá, y las llevan a Babilonia. Eso fue en el 604, 506 aproximadamente. ¿Ya? Y en rojo, los asirios llevan gentiles para poblar a Israel a partir del año 721 en adelante. O sea, sacaron a las 10 tribus del norte, las llevaron a Siria, pero al mismo tiempo los asirios toman gente de ellos y los llevan a poblar Israel. Oiga, nada más. Bueno, ya explicamos esto. La línea morada señala la deportación de las 10 tribus perdidas por parte de los asirios, ¿sí? Estos israelitas se diseminaron por la zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Esa zona era parte del imperio asirio, que primero fue conquistado por los babilonios y después por el imperio de Partia, ¿ya? Podemos dar crédito a esto porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata que el día de Pentecostés, en Hechos 2, se encontraban en Jerusalén partos, medas y elamitas, que se sorprendieron al entender a los discípulos cada uno en su propio idioma, así cuando el Espíritu Santo fue derramado. ¿Ven? Entonces esto indica que en esas regiones había buenos israelitas que a pesar de los siglos se habían mantenido fieles a su fe, subiendo a Jerusalén para celebrar las fiestas ordenadas por Dios para todos los hijos de Israel. Lo mismo revelan los evangelios cuando menciona a unos griegos que querían hablar con Jesús. ¿Ya? Estos griegos, de hecho, eran israelitas, pero que habían nacido en Grecia o en el imperio griego. Pero cuando el imperio persa comenzó a amenazar a los partos, se dio una migración por el Caucaso hacia el norte y centro de Europa. O sea, hacia lo que era entonces el Imperio Romano, ¿ya? Esas tribus fueron emigrando y colonizando y apoderándose de lo que era la zona centro y sur de Europa. Y aquí aparece en este mapa la migración de esas 10 tribus perdidas de Israel, de cómo de Asiria empezaron a dispersarse, llegando hasta Europa, ¿sí? Hasta el sur de Europa. Aparece ahí España, aparece Italia, ¿sí? Y también en verde aparece los rebeldes, que eso ya fue en el año 135 después de Cristo, de la era cristiana. Los rebeldes de Bar Kokhba en Judea, ellos también se cree que emigraron hacia América. Amén. Pero ve,
Estas 10 tribus perdidas fueron emigrando, ocupando varios países: España, Gran Bretaña, Irlanda y muchas otras naciones de Europa. Amén. Como podemos observar en el mapa, la migración de estos israelitas llegó hasta España, en la Gran Bretaña, lo que es Inglaterra. Y de hecho existe un manuscrito, oiga, tomados de los archivos de Constantinopla. En Constantinopla, de hecho, ahí es donde se dieron 2 concilios de la Iglesia Católica. En el año 380 fue el primero, 380 de la era cristiana. El otro no sé exactamente cuándo sucedió, pero se dieron 2 concilios ahí en Constantinopla. Y este manuscrito, que dice ser, oiga, dice ser el capítulo 29 de la Carta de los Hechos de los Apóstoles, porque este capítulo 29 no aparece en nuestro canon bíblico. O sea, si tú tomas tu Biblia y buscas en el libro de los Hechos, ahí solamente aparecen 28 capítulos, ¿ya? No aparece el 29, pero este capítulo 28 termina muy abruptamente en el momento en el que el apóstol Pablo se vuelve definitivamente a los gentiles ante la hostilidad de los judíos. Pero, ¿qué pasó luego con Pablo? En el capítulo 15 de la carta de los Romanos, el apóstol dice 2 veces, lo dice en el verso 24, el verso 28, que su intención en ese momento era pasar por Roma rumbo a España. ¿Ya? Y ve lo que dice, aquí está, Romanos 15, 24, dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y el verso 28 dice: así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pero sin embargo sabemos que el apóstol Pablo llegó a Roma en cadenas, ¿ya? Pero luego de esa primera prisión en Roma, que duró unos 2 años según muchos testimonios, ¿fue Pablo a España cumpliendo su deseo? ¿Y fue más allá de ella, más allá de España? En esos días, Galicia Armónica, que es la actual Bretaña francesa, Bretaña, la actual Inglaterra, e Hibernia, que es Irlanda, formaban una subregión en la periferia del imperio, en las extremidades de la tierra, las costas o las islas, al decir del profeta Isaías. ¿Sí? Así es como le mencionaba el profeta Isaías. Por pertenecer a la cultura celta. De las minas de Cornwall, en el extremo sureste de Inglaterra, se extraía estaño, y de Galicia y del norte de España se extraía oro. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, te lo voy a presentar a continuación. Además estaba el comercio en general y las estrechas relaciones entre áreas culturalmente afines, todo lo cual generaba fluidas comunicaciones por vía terrestre y marítima entre estas regiones y a través de ellas, y esto se puede confirmar con la siguiente cita en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 22, en el tiempo de Salomón. Dice: porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y Tarsis es conocido, hermano, como la antigua España. ¿Sí? Como la antigua España. Entonces, además, existen varios testimonios que documentan que el apóstol Pablo estuvo en Bretaña. En la Enciclopedia Católica, por ejemplo, se lee esto: ha sido frecuentemente proclamado que San Pablo o algún otro apóstol evangelizaron a los británicos. Es lo que se lee en la Enciclopedia Católica, ¿ya? A fines del siglo XVIII, un viajero francés llamado C.S. Sonini publica un libro de sus viajes por Grecia y Turquía e incluye en él un manuscrito tomado de los archivos de Constantinopla, que le fue presentado por el sultán Abdul Ahmed, que era el capítulo 29 del libro de los Hechos, o así dice serlo. En él se habla de la visita del apóstol Pablo a España, como lo había prometido él. Sí, te lo leímos. Desde donde luego de predicar el nombre pasó a Armórica y luego por barco a Bretaña. Este manuscrito tiene varias marcas de credibilidad. En primer lugar, C.S. Sonini era francés.
y pues a él poco le interesaría dar un crédito tan importante de la primigenia histórica apostólica en Inglaterra, ¿sí? Ya que pues Inglaterra y Francia eran enemigos, ¿ya? Eran rivales. Teniendo Francia regiones cerca de la Marsella y en donde se reivindica la visita de varios apóstoles, por ejemplo de José de Arimatea y aún de María, la Madre del Señor, en años inmediatos a la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué falsificar un manuscrito sobre una visita de Pablo y su compañía a Bretaña cuando hay en Francia tal historia que hubiera podido ser reforzada por la falsificación de un manuscrito para su mayor gloria? Pero a continuación, un trecho de este manuscrito, por lo menos como testimonio histórico de la visita del apóstol Pablo a España y a Bretaña, y quiero que observe la perfecta continuidad con los últimos versículos del libro de los Hechos capítulo 28. ¿Ya? Aquí está, Hechos 29:1. Dice, y Pablo, lleno de bendiciones de Cristo y abundando en el Espíritu, se fue de Roma con la determinación de ir a España, porque él se había propuesto desde hacía mucho viajar allí y también quería ir luego a Bretaña. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo quería ir a España? ¿Por qué quería ir a Bretaña? Porque ahí había comunidades israelitas. Esa es la única razón. Comunidades israelitas, ¿sí? Pablo, a cada ciudad que iba, asistía a las sinagogas judías para testificar de que Jesús era el Mesías de Israel. Eso es lo que hacía Pablo. Amén. Continúa Hechos 29:2, dice, porque él había oído en Fenicia que algunos de los hijos de Israel, oiga, aproximadamente del tiempo de la cautividad a Siria, habiendo escapado por mar a las islas lejanas, como fue dicho por el profeta y llamada por los romanos Bretaña, y el Señor mandó que el evangelio fuese predicado allí a los gentiles y las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que está en Hechos capítulo 9:15 y también en el 22:21. Y ningún hombre, dice, lo entorpeció, porque él testificó valientemente de Jesús ante los tribunos y entre la gente llevaba algunos hermanos que moraban con él en Roma. Y ellos embarcaron a Ostrium y teniendo viento a favor llegaron sin ningún percance a un puerto de España. Y mucha gente se reunió en ciudades y pueblos y de la región montañosa porque había escuchado de la conversión a Pablo y de los muchos milagros que hacía. Oiga, verso 6 dice, y Pablo predicó poderosamente en España. Y grandes multitudes creyeron y se convirtieron porque percibían que era un apóstol de Dios. Y se fueron muchos de España y Pablo y su compañía encontraron un barco en Armórica que zarpaba para Bretaña. Se subieron en él y pasando por la costa sur llegaron a un puerto llamado Rafinus. Cuando se supo que el apóstol había llegado a su costa, grandes multitudes de sus habitantes se encontraron con él y trataron a Pablo cortésmente. Y él entró por la puerta oriental de su ciudad y se hospedó en la casa de un hebreo y uno de su misma nación. Y al día siguiente él vino al monte Luz y la gente abarrotaba la puerta y se reunía en el Broadway y él les predicó a Cristo y ellos creyeron la palabra y el testimonio de Jesús. Oiga nada más. Y de hecho, existe una catedral, hermano, ahí en Londres, ¿sí? Que se cree que es la catedral de San Pablo en Ludgate Hill y Broadway, lugar en donde se cree que el apóstol Pablo predicó ahí en Londres. Y atención, que ahora se nos hace una gran revelación, ya que nada sucedía en esas regiones sin la aquiescencia de los poderosos druidas. ¿Ya? De esos druidas desciende toda esta celebración que acaba de pasar el mes pasado de Halloween y todo eso, desciende de estos druidas, ¿ya? Hechos 29:13 dice, y sucedió que algunos de los druidas vinieron a Pablo en privado y le mostraron con sus ritos y ceremonias que descendían de los judíos. Oiga nada más, los cuales, dice, escaparon de la esclavitud de la tierra de Egipto. Oiga, o sea que eso nos habla de que ya desde mucho antes, hermano, desde que estaban en Egipto, aquí dice que algunos escaparon de la esclavitud en Egipto y se fueron a estas naciones. Oiga, y el apóstol creyó estas cosas, dice, les dio el beso de la paz, y Pablo fue alojado por ellos 3 meses, confirmándolos en la fe y predicándoles a Cristo constantemente.
Esto es muy importante porque tiene la clave de por qué la cultura celta se dio por completo a la evangelización, e incluso entre los primeros obispos de la iglesia celta había muchos druidas convertidos a Cristo. Es que el cristianismo, el mensaje que llevó Pablo, lo reencontró con su pasado. Y si la extraña religión de los druidas se entregó de pies y manos al evangelio, toda la cultura celta se desplomó, poniendo la futura Europa a los pies de Cristo y cambiando el rumbo de la historia. De modo que hay numerosos testimonios de que el apóstol Pablo fue a España y estuvo en las regiones más extremas del occidente, como lo expresa Clemente de Roma en su carta a los filipenses, cumpliendo así las instrucciones de quien le encomendó llevar su nombre entre los gentiles, reyes, ambos de los hijos de Israel, lo que aparece en Hechos 9:15. ¿Ya? Pero hoy te preguntarás, pero ¿por qué es tan importante el saber que los israelitas llegaron a España, llegaron a Gran Bretaña o llegaron a Irlanda? Porque ¿sabes qué? Porque precisamente los primeros colonos que llegaron a habitar a los Estados Unidos fueron gente que venía de la Gran Bretaña e Irlanda. Y dada la persecución que siempre se ha dado a lo largo de la historia en contra del pueblo de Israel, pues no es difícil de imaginar que siempre estuvieran buscando nuevas tierras en donde pudieran ejercer su religión libremente. Por lo tanto, tampoco es difícil de imaginar que estos primeros colonos que llegaron aquí a Estados Unidos fueron de origen israelita. En general, los estudiosos interpretan razonable y prudentemente que los israelitas deportados no desaparecieron, ¿ya? Sino que lejos de su tierra y enfrentados a una nueva vida, se fueron adaptando y fusionándose a otros pueblos sin perder del todo sus raíces, aunque éstas hayan sido difusas con el tiempo, ¿ya? Para una mejor comprensión está este mapa con los países que tendrían raíces de las 10 tribus perdidas, ¿sí? Aquí aparece cada uno de los países actualmente, hermano. Tú le puedes echar un ojo aquí, en donde se cree que están estas tribus, estas 10 tribus de Israel. Amén. Pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que es España, ¿ya? Que se cree que ahí llegaron la tribu de Benjamín, lo que es Estados Unidos y México. Estados Unidos se cree que ahí llegó la tribu de Efraín, y en México se cree que ahí llegó la tribu de Manasés. Oiga, en este estudio solamente nos vamos a ocupar de investigar las tribus que llegaron a establecerse en el continente americano, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿sí? Las tribus perdidas, ¿cómo es que llegaron a tierras americanas? Bueno, en el mapa siguiente podemos ver rutas migratorias utilizadas por el hombre desde los principios o desde los primeros tiempos de la humanidad. Y es posible que también las tribus deportadas hayan ido utilizando a través de los siglos esas mismas rutas para ir estableciéndose paulatinamente en los lugares que finalmente fueron definitivos, perdón. Y aquí está este mapa, mira. Podemos ver al norte, hermano, como casi se junta, ¿sí? La tierra. Hay un pedazo de mar, pero de hecho en invierno eso todo se congela, hermano, y puedes caminar por el hielo. Amén. Puedes caminar por el hielo. Entonces se cree que esas rutas fueron las mismas que usaron, hermano, estos israelitas, estas 10 tribus perdidas de Israel para llegar hacia todas las naciones de la tierra. Amén. Recordemos que en su bendición a los hijos de José, Efraín y Manasés, Jacob, Israel, les profetizó que el menor, Efraín, sería más importante que el mayor. Lo leímos en Génesis 48:19, ¿sí? Y que sus descendientes, los descendientes de estos, formarían muchas naciones. Hay quienes sostienen que Efraín sería Estados Unidos y Gran Bretaña por lo de naciones poderosas, y Manasés sería México al encontrar similitudes entre los vocablos Manashe y mexicans, ¿ya? Esto tiene connotaciones que los mexicanos estarían investigando, de hecho, con ciertas bases. Por ejemplo, uno de los significados del vocablo Meshi en náhuatl sería ungido, lo mismo que en hebreo Mesías, y Mexico, ancestro de la palabra México, que significa un pueblo ungido. Y para algunos eruditos, el idioma náhuatl es una mezcla de hebreo
con nativo americano. Oiga, todo esto ha dado pie al imaginario colectivo que encuentra por su cuenta que la palabra Tenochtitlán viene de Enoch. Oiga, Tenochtitlán viene de Enoch. Y que el zarape mexicano es igual al talit ceremonial de los israelitas, que también tenía rayas y flecos. Lo mismo sucedería con la música. Y aquí te presenté unas fotos de lo que es el talit israelita y lo que es el zarape mexicano. Mira cómo son similares, ¿ya? Algo interesante para señalar es que, a pesar de la multitud de dioses a los que los aztecas adoraban, existe sin embargo una inscripción en lengua original náhuatl conservada en español de una oración azteca que más bien parece sacada de la Biblia. Y aquí está, mira, dice: tú habitas en los cielos, tú sostienes las montañas, tú estás en todas partes, eterno, a ti se te suplica, se te ruega, tu gloria es eminente. Mira nada más, eso parece sacado de la Biblia, ¿ya? Aunque pueda sorprendernos ahora, sin embargo, esta idea se remontaría al tiempo del descubrimiento de América. Al enfrentarse los conquistadores con los habitantes del Nuevo Mundo y sabiendo que toda la humanidad descendía de Adán y Eva, esto hizo que se diera en Europa un cúmulo de interpretaciones, muchas de las cuales terminaron emparentándolos con las 10 tribus perdidas de Israel. Para añadir más argumentos al tema, hay una historia que cuenta que en el año 1644, un portugués judío converso llamado Aarón Leví, bautizado como Antonio de Montesinos, llegó enfermo de muerte a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Allí donde declaró ante la comunidad judeo-portuguesa lo que vio en su viaje por América. Por ser el juramento de un moribundo, fue aceptado como verdad y por quienes lo escucharon. Oiga, Montesinos declaró que él encontró en la selva de lo que hoy es Ecuador, cerca del Océano Pacífico, y en Yucatán, México, cerca del Océano Atlántico, indios que guardaban el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Bueno, el Shabbat es el día de reposo, solo que el Shabbat se le conoce así en hebreo, que guardaban el séptimo día como día de reposo, estos indios, oiga, y además conocían la oración hebrea Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué es lo que aparece en Deuteronomio 6:4? Dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oiga, y le manifestaron, dice, ser descendientes de la tribu hebrea de Rubén. Al dárseles a conocer Montesinos como judío oculto que era, ellos al despedirse lo abrazaron y le prometieron que una vez vencidos los españoles irían a liberarlos a ellos de su cautiverio. Y no demasiados años después, el sacerdote jesuita español P. Joseph Gumilla, que vivió entre 1686 y 1750, exploró como misionero la cuenca del río Orinoco, lo que hoy es Venezuela, y comprobó que la oración ritual que los indios de esa región dirigían diario al sol era la misma que decían los hebreos y que figura en el libro de Deuteronomio, lo que acabamos de leer, Shema Israel. Cuando les consultó dónde habían aprendido esa oración, le contestaron que de sus antepasados, pero que en realidad ellos no adoraban al sol, sino adoraban a quien había creado el sol. El sacerdote católico Padre Miguel Ángel Mossi, que vivió en 1819 a 1895, se le deben los primeros atisbos de lo que resultó luego un maravilloso descubrimiento. El sabio erudito P. Mossi afirmó en el año 1860 la similitud y hasta la identidad de ciertas expresiones idiomáticas del hebreo, el arameo y el quechua. Oiga, encontró como resultado de sus estudios que había 600 palabras en común entre ambos idiomas y que figuran en su diccionario hebreo-quechua-castellano. ¿Ya? Y aquí están unas de esas cuantas palabras. Y fíjense qué curiosas coincidencias entre estos vocablos quechuas y hebreos. Por ejemplo, en el idioma quechua,
Chai significa persona. Y Chai en hebreo significa ser viviente. En quechua, Auki significa padre y Av en hebreo significa padre. Quechua, Mayu significa río, Mayim significa río. Quechua, Yaku, agua, Yab, mar. Kelka, escribir, Kel-Ab, escritura. Kata, cubrir, Kata, cubrir. Samana, descanso, Saman, tiempo de fiesta. Taka, machucar, Daka, también significa machucar en hebreo. Sara, grano, Sara, semilla. Son muchas coincidencias que existen entre estos vocablos. Amén. Hay quienes afirman también que los preceptos de los incas tienen su origen en los 10 mandamientos dados por el Señor a Moisés. En idioma quechua son ama sua, no robarás, ama quela, no holgazanearás, alma lula, no mentirás, ama banuchi, no matarás, ama concaguaquichu, no olvidarás. Y más cerca de nosotros en el tiempo, el poeta ruso Bernard Graeber, que había emigrado a la Argentina en la primera mitad del siglo XX, sorprendió al mundo, planteó la posibilidad cierta de que una de las tribus perdidas de Israel haya llegado a las costas de Sudamérica. Durante una visita al Museo Arqueológico de Santiago del Estero, Graeber se vio sorprendido por una serie de piezas de arcilla que representaban escrituras y símbolos que por su ascendencia hebrea reconoció de inmediato. Encontró figuras y utensilios de terracota grabados con la estrella de David y varias palabras que reconoció como pertenecientes al idioma arameo. En estas piezas podía leerse Av, lo que significa padre, o Pesach, que es la Pascua, y una frase que decía: faltan 3 días para la Pascua. Gracias a este descubrimiento occidental, Graeber dedicó los siguientes 20 años de su vida a estudiar diferentes objetos provenientes de excavaciones realizadas en la provincia de Santiago del Estero. Descubrió muchas piezas con inscripciones en arameo, en hebreo antiguo, lo que lo llevó a pensar en el origen semítico de algunos pueblos americanos. Eso lo motivó a afirmar que muchos objetos existentes en el Museo Arqueológico de Santiago del Estero había signos que hasta ese momento habían sido considerados simplemente como motivos decorativos u ornamentales, que eran verdaderamente signos alfabéticos. Eran letras correspondientes al primitivo arameo y sus derivados posteriores, escrituras de Tiro, Sidón, Hamad, Gaza, Creta, etcétera, etcétera. Entonces, como te pudiste dar cuenta, cuando vinculamos la historia con la profecía bíblica, muchas cosas empiezan a tener sentido y a esclarecerse. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un plan perfecto y siempre cumple sus promesas. El conocer todo esto nos tiene que dirigir a hacer nuestras propias investigaciones. En cuanto a saber acerca de nuestros orígenes, a saber quiénes eran nuestros antepasados. Por ejemplo, tú estás en línea, tú vives en Montemorelos, cerca de Monterrey. Bueno, en Monterrey, de hecho, se cree que ahí vivieron comunidades israelitas también, ¿ya? Lo que es el cabrito es una tradición israelita. Muchas cosas. Yo te invito a que hagas tus investigaciones, tus propios descendientes, tus propios antepasados podían haber sido muy fácilmente descendientes de estos israelitas. ¿Sí? Pero todo esto pues nos tiene que dirigir a eso. Yo ya, por mi parte, yo ya hice mis investigaciones. Amén. Yo ya hice mis investigaciones. Ya estuve cuestionando mucho a mi abuela, que tiene 85 años. Tuve el privilegio de que el año pasado vino para acá y la estuve cuestionando todo esto, hermano, porque yo recuerdo, por ejemplo, mi bisabuela, ella era blanca de ojos verdes. Pues yo ya salí más quemadito, pero ella era blanca y de ojos verdes. El papá de ella también, o sea, los papás de mi abuela eran así. Y encontré que sí, efectivamente, mis antepasados fueron españoles. Oiga, y ahorita vamos a ir un poquito a eso. Españoles. Amén. Pero, y si al conocer esto le agregamos el estudio profundo de las escrituras, al final solo podemos decir,
ya, al final de entender todo esto, solo podemos decir lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es necesario entender perfectamente quiénes somos realmente en Cristo actualmente. Porque recordemos que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿Y qué era lo que se había perdido? Pues las 10 tribus del norte, ¿sí? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado precisamente a eso, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Solo es que entonces vamos a ser capaces de entender la profundidad de la siguiente cita. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esta palabra linaje, cuando la buscamos en el Strong bíblico, aparece como la palabra griega G4690, que es la palabra griega esperma. ¿Y qué es esperma? Es semilla, simiente, semen. Entonces esto quiere decir que si le pertenecemos a Cristo, si ya le entregamos nuestras vidas, entonces no somos solo descendientes espirituales de Abraham como se nos ha enseñado, sino que somos descendientes biológicos de Abraham, somos del semen de Abraham, y si somos descendientes de Abraham, entonces también somos descendientes de Isaac. Y si somos de Isaac, también somos descendientes de Jacob, o sea, descendientes de Israel. Y por lo tanto, entonces también aplican para nosotros todos los mandamientos dados a los hijos de Israel, ¿sí? Porque, ¿cuáles fueron esos mandamientos? Por ejemplo, guardar el séptimo día como día de reposo, la dieta alimenticia de Levítico 11, Deuteronomio 14, las fiestas solemnes ordenadas por el Señor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien quiere empezar a guardar estas cosas, se le dice: pero tú, ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Oiga, pero que yo sepa, Dios nunca le dijo a Moisés: dile a los judíos, a los descendientes de Judá, que guarden estas cosas. No, Dios le dijo: dile a los hijos de Israel que guarden estas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios usó la desobediencia de Israel, tanto de Judá y Efraín, para sembrar la semilla de Abraham en todas las naciones de la tierra. Pero al final Dios mismo va a juntar nuevamente a todos los hijos de Israel de todas las naciones de la tierra a donde los había arrojado. Porque ya aprendimos, hermano, Génesis 35, que Israel no solamente es una nación, sino que iba a ser un conjunto de naciones. Oseas 1:10, ve lo que dice Oseas 1:10. Dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, ¿se acuerdan? Lo-ami, lo que significa Lo-ami, vosotros ya no sois mi pueblo. Les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Oiga. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Olvidé mencionar lo de España. Amén. ¿Qué pasó en 1492? Se dio un edicto de expulsión a todos, se nos dice a todos los judíos, pero de hecho son a los israelitas de todas las tribus que existían ahí, solamente que se les generaliza, como cuando, por ejemplo, nosotros a los asiáticos les llamamos chinos, ¿ya? Aunque sean de Corea, aunque sean de Taiwán, de Tailandia, a todos los consideramos chinos, todos son chinos, parejo, ¿ya? Al igual que a los latinos aquí en Estados Unidos también. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles, todos los que hablan español son mexicanos, aunque sean de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, son mexicanos. ¿Ya? Lo mismo sucede aquí, entonces se les generaliza como judíos. Amén. Pero, ¿qué pasó en 1492? Se dio el edicto de expulsión. Los reyes católicos, Isabel y Fernanda de España, ¿ya? Dieron un edicto de expulsión, que todos aquellos judíos que no se quisieran convertir al catolicismo iban a ser expulsados de España.
Pero ¿qué pasó en 492? ¿Quién zarpó de España para venir y descubrir América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Claro que a nosotros en las escuelas se nos enseña que con él venían lo que eran ladrones y gente malviviente. Lo que no se nos enseñó era que eran judíos los que venían con él. El mismo Cristóbal Colón se cree que era judío, un judío, cripto judío más bien, un cripto judío, o sea que se había convertido al catolicismo, pero acá por debajo de la mesa seguía todavía guardando los mandamientos establecidos por Dios en su palabra, ¿ya? Pero como sabemos que hubo mucha persecución, toda lo que es la Santa Inquisición y todo eso, hermano, por eso es que se hacían conversiones forzosas, pero por debajo de la mesa seguían guardando sus costumbres, hermano. De ahí nace el que fueron conocidos unos judíos como judíos marranos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decía, no, ¿sabes qué? Estos solamente se han convertido, pero estos siguen judaizando. Así le llamaban, siguen judaizando. O sea, ¿cómo los descubrieron? Bueno, ellos seguían las leyes dietéticas que Dios ordenó para todo Israel. Por ejemplo, no comer cerdo. Y entonces, así los probaban. Les ponían delante carnitas michoacanas, ¿ya? A ver, si verdaderamente eres católico, come esto. Y pues ellos, obedeciendo el mandamiento de Dios, no lo comían. Y entonces de ahí se les conoció como los judíos marranos. ¿Ven? Pero ven lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué va a hacer? Fueron llevadas estas tribus de Israel hacia todas las naciones de la tierra. Llegaron aquí a América, México, hermano, se establecieron, se multiplicaron, y de ahí, hermano, también se fueron a toda Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, se expandieron por todos lados. Amén. Pero siguen siendo hijos de Israel. Claro que ya eran disfrazados de católicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las conversiones eran forzadas. O sea, te convertías o te mataban. Y no solamente te mataban a ti, te mataban a toda tu familia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues con tal de salvar a su familia, pues se convertían. Ya, por ejemplo, a sus hijos pequeños, ya ni siquiera les decían que eran descendientes o que tenían ascendencia israelita. No, ya no. Ya adoptaban, por ejemplo, apellidos, oiga, con la terminación EZ, por ejemplo, EZ, en referencia a la palabra hebrea Eretz, que quiere decir tierra de Israel, Eretz. ¿Qué apellidos eran? López, ¿ya? López, Juárez, Sáenz, ¿ya? Y bueno, hay mucha información sobre esto. Muchos apellidos. González y todos los que terminen con EZ. ¿Ya? Incluso actualmente el gobierno de España está dando residencia española, hermano, a personas que tienen ciertos apellidos. Sefarditas, así se les conoció. Sefarditas. Oiga, ¿por qué? Porque ellos saben que estos judíos salieron de España y nunca regresaron. Entonces ahora se les está dando residencia a esos que tienen apellido. Tú haz tus propias investigaciones. Yo solamente te estoy sembrando la semillita. Tú haz tus propias investigaciones. Pero ve lo que dice, qué va a suceder al final. Jeremías 16:14 dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, dice, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Y no es nada raro, hermano, que el Señor Jesús les haya dicho a sus discípulos, ¿sí?, que los iba a hacer pescadores de hombres. ¿Para pescar a quién? A esos peces de Efraín que se iban a multiplicar en todas las naciones. Y de hecho, las naciones en la palabra se le considera como los mares. ¿Sí? Ezequiel 37:1 dice, por lo regular, esta profecía de Ezequiel 37:1 solamente leemos la mitad de ella. Pero hoy te la voy a presentar toda
Y yo te aseguro que la vas a entender de una manera como nunca la habías entendido. Ya teniendo todo este conocimiento de quién es la casa de Israel. Ezequiel 37:1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y tendréis tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Oiga nada más. Todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes son la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, hermano, que fueran llevadas al exilio. Estas 10 tribus que fueron zarandeadas entre todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego en el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno solo en mi mano. ¿Qué significa esto? Que el Señor, el reino que había roto, que había separado, lo va a volver a unir en un solo reino. Eso es lo que significa esto. Verso 20 dice, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí está. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, oiga, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Oiga nada más. Sí, pero eso es importante. No se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, dice. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sería para dentro del cristianismo alguien que todavía esté adorando ídolos, pero dentro del catolicismo pues hay mucho pueblo de Dios que está adorando ídolos.
Y ya dentro del cristianismo, por ejemplo, hay muchos que están haciendo abominación. Y alguien se preguntará, no, pero yo ya no hago abominación. Claro que sí, hermano. Mira, si tú lees Levítico 11, donde Dios dio las leyes alimenticias, por ejemplo, donde dice que solamente Dios permite comer todos aquellos animales del mar, de las aguas, de los ríos, que tengan aletas y escamas. Y dice, todo lo que no tiene aletas ni escamas es abominación delante de Dios. ¿Qué son esos animales que no tienen aletas ni escamas? Los mariscos. ¿Ya? Yo te invito a que lo leas. Ahí, Levítico 11 y Deuteronomio 14. Ahí habla de eso. Entonces, esas son abominaciones. Entonces, si nosotros ahora, en ignorancia a la palabra, estamos comiendo eso, es una abominación. De eso está hablando el Señor. Amén. Pero vamos a continuar. 25 dice, habitarán la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. David es refiriéndose al Mesías, ¿sí? A Jesús. Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones, oiga, que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, así como Dios había dicho en Amós 9 que iba a zarandear a la casa de Israel entre todas las naciones, también dijo ahí mismo en Amós 9:11 lo siguiente. Oiga, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Oiga nada más, va a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué significa esto? David gobernó sobre las 12 tribus de Israel, pero en el tiempo de su hijo Salomón el reino fue dividido. Entonces Dios, la promesa que da que en los últimos tiempos va a volver a reedificar el tabernáculo caído de David. Es lo que significa esto. Entonces podemos decir esto, hermano, que Dios usó el cristianismo para llevar a cabo su plan de multiplicar la semilla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque, de hecho, el exilio mayor, que ha durado 2000 años, ¿quién lo provocó? Roma. Roma provocó ese exilio que ha durado por más de 2000 años. Es el más grande, ¿ya? Pero que al final de los tiempos dice que Dios va a restaurar todas las cosas como eran en el principio. Leímos en Jeremías 16, hablando del segundo éxodo, de su pueblo Israel, que va a ser mayor que el primer éxodo de Egipto. Porque este segundo éxodo va a ser de todas las naciones de la tierra. Así que Dios está llamando a su pueblo nuevamente a salir de las naciones, a dejar todas las tradiciones, todas las costumbres y mandamientos de hombres que nos ha enseñado el cristianismo, que nos ha enseñado Roma. Que salgamos del sistema religioso en el que ha estado su pueblo por los últimos 2000 años. Y que volvamos a obedecer solamente lo que está en las escrituras, que nos volvamos a las sendas antiguas, porque pues el pueblo de Israel en Egipto estuvieron 400 años, pero en este último cautiverio ya han pasado 2000 años, y al igual que cuando salieron de Egipto, el pueblo estaba impuro a causa de todas las abominaciones que se hacían en Egipto, porque habían dejado de obedecer los preceptos, los estatutos, los mandamientos y leyes que había obedecido Abraham. Y tal vez aquí te preguntes, pero si Abraham no tuvo la ley. Bueno, lee Génesis 25, Génesis 26, es Génesis 26:5. Lee ahí y dice que Dios bendijo a Abraham por cuanto él obedeció los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes. Y cuando tú buscas esa palabra en el hebreo, esa palabra leyes,
dice que es la Torá. Ya sabemos que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. La ley de Dios dada a Moisés, solamente que a Moisés ya se le dio escrita. Amén. Y al pueblo. Bueno, entonces a estos les era necesario ser limpios con la Torá, la cual les fue dada en esta ocasión escrita, la cual los limpió a ellos y también nos limpia a nosotros. Cuando nos limpia, ¿cuándo es que nos limpia? Cuando obedecemos lo que está escrito en ella. Porque el mismo Señor Jesús la obedeció. Él obedeció todo lo que está escrito en la Torá, hermanos. Él no vino a quebrantar nada. Él dijo que él había venido a hacer la voluntad de su Padre y no a cambiar nada. ¿Ya? Porque, ¿qué dice la palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, con guardar tu Torá. Salmos 119, 9. Cuando el salmista escribió este salmo, ¿qué escrituras eran las que existían? La Torá solamente. No había nada más. Amén. Así que cuando te reúnas con tu familia para celebrar la cena de acción de gracias, recuerda que eres el cumplimiento de esa profecía dada por Dios a Abraham y a toda su descendencia. Oiga, nosotros somos descendencia biológica, como ya te lo pude comprobar con el texto de Gálatas 3:29. Somos linaje de Abraham, somos semen de Abraham. Amén. No solamente somos el Israel espiritual de Dios, no, somos descendencia, hermano. Yo te invito, hermano, para que tú hagas tus propias investigaciones. Amén. Hagas tus propias investigaciones de todo esto y te vas a dar cuenta, hermano, que cuando vinculas lo que ha sucedido en la historia con la profecía bíblica, hermano, muchas cosas se empiezan a aclarar. Muchas cosas. Demasiadas cosas se empiezan a aclarar. O sea, todas las profecías que Dios dio para Israel se cumplieron, hermano. Se cumplieron. Dios tiene siempre el plan perfecto. Siempre tiene el plan perfecto de cómo hacer todo. Cómo cumplir esa palabra profética que le dio a Abraham. ¿Ya? Que le dio a Isaac, que le dio a Israel, a Jacob. Todo, hermano. Todo está en un perfecto plan de Dios. Amén. Eso es lo que quería compartir contigo en esta mañana. Amén. Si alguien de los que escuchó este mensaje, este estudio, está interesado en asistir con nosotros a los estudios en vivo, estamos en el área de Los Ángeles, en Echo Park. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Los lunes a las 7:30 de la noche tenemos también discipulado. Viernes a las 7:30 también. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, estoy en la mejor disposición para contestar o para orar también. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273 gmail.com. Agradezco a todos los hermanos que se conectaron, amigos, Tortu, hermano Ricardo, hermano Joseph, hermano Sergio, que el Señor les bendiga, y espero a la mitad de semana estar compartiendo con ustedes otra enseñanza, amén, que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que pasen una semana muy bendecida y nuevamente les deseo lo mejor. Bendiciones. Adiós.